Buenos días. Vamos a hablar de la otitis media crónica atelectásica. Es una forma clínica que está dentro de las otitis medias crónicas no colesteatomatosas, pero como vamos a ver, en una de sus formas clínicas, en uno de sus estadios, constituye una entidad que es precolesteatomatosa, ¿sí? Es decir, que hay un estadio de la otitis media crónica atelectásica que puede dar origen a un colesteatoma. Esto es lo que siempre decimos, que la otitis crónica que es multifactorial, que hay diversas formas clínicas y que cada una de estas formas clínicas tiene lesiones anatómicas e histológicas que le son propias y obviamente que son irreversibles. Por lo tanto, también tienen características semiológicas particulares de cada una, es decir, y hay una evolución propia, es decir, cada forma clínica evoluciona de una determinada manera, como vimos, por ejemplo, la otitis media crónica supurada, que uno puede llevarla a una otitis media crónica simple, es decir, un oído húmedo o un oído seco, o en este caso que nos toca, que es las otitis atelectásicas, que pueden evolucionar hacia el colesteatoma. Todas estas, obviamente, como decimos siempre, se desarrollan, si bien son diferentes y podemos tener en un mismo oído diversas formas clínicas de otitis crónica, se desarrollan dentro de la misma cavidad que es el oído medio. Esta es la clasificación que siempre la pongo para recordarla, para que se vaya fijando y para saber por dónde vamos. Entonces, tenemos dentro de la no colesteatomatosas, vimos la otitis crónica simple, residual, no supurada, que era un oído seco, con membrana timpánica perforada. La otra forma con membrana timpánica perforada era la otitis media crónica supurada o supurativa o mucosa abierta, un oído dijimos que era activo, con otorrea frecuente. También vimos la timpanoesclerosis con placas de calcificación en la membrana timpánica, que decíamos que se llamaban viringoesclerosis, o puede haber una calcificación, una petrificación casi total del oído medio. El oído medio con efusión crónico, ya vimos, oído medio con efusión, entonces son procesos que perduran más allá de los 3 meses y que tienen obviamente íntima relación con las otitis atelectásicas, porque como vamos a ver, puede haber atelectasia, pero puede estar salpicada esa otitis crónica de episodios de líquido de viscosidad variable en el oído medio. Es decir, que el paciente tenga una otitis atelectásica y que tenga episodios de efusión en su oído medio, obviamente agravando la hipoacusia en esos casos. Después tenemos la que vamos a ver ahora, es la telectásica, y después tenemos la fibroadhesiva, que en realidad algunos incluyen todo dentro del mismo cuadro, ¿no? De la telectásica en su evolución puede en estadio 5, por ejemplo, terminar en una fibroadhesiva, que es la adherencia total de la membrana timpánica a las paredes de la caja y a los huesecillos, sin que quede aire en el oído medio. En la telectásica, en algunas de sus formas, hay aire, queda aire en el oído medio. En la fibroadhesiva no queda aire en el oído medio. Entonces algunos incluyen todo dentro de las formas atelectásicas. Y sí, recordar que la telectásica puede evolucionar hacia un colesteatoma adquirido. Después veremos cuáles son, cuando hablemos de colesteatoma, veremos cuáles son las teorías de la formación del colesteatoma, cómo se forma el colesteatoma adquirido primario, el adquirido secundario. Es decir, vamos a describir cada una de estas formas. Entonces, ya hablando de la otitis crónica, media crónica telectásica,
decimos que se caracteriza por un colapso parcial, es decir, que queda aire en el oído medio, de las cavidades mesotimpánicas y epitímpanicas, del mesotímpano y el epitímpano. Y hay una retracción de una parte más o menos extensa, puede ser una parte o puede ser la totalidad de la membrana timpánica, que está obviamente debilitada. Ya sabemos que la par flácida tiene dos capas, por lo tanto es mucho más débil que la par tensa, que tiene tres capas, porque cuenta la par tensa con las fibras, la capa media, que es la capa elástica. Hay un colapso entonces del oído medio que es solo parcial. La caja del tímpano sigue estando aireada. En una parte está aireada, a diferencia de la fibroadhesiva, donde no queda aire en el oído medio. Queda un espacio aéreo, entonces alrededor de la retracción, que le llamamos corredor aéreo peripromontorial, alrededor del promontorio. Esto es lo que decíamos recién, que el proceso atelectásico puede afectar tanto el epitímpano como el mesotímpano, o solo a uno de ellos. Puede afectar los dos o indistintamente a uno u otro. Por lo tanto, tenemos atelectasias que son epitimpánicas y atelectasias mesotimpánicas. Las atelectasias centrales, mesotimpánicas, se extienden a partir del ombligo de la membrana timpánica, y después tenemos atelectasias que son excéntricas, que están fuera de lo que sería el centro. No se desarrollan a partir del ombligo de la membrana timpánica, sino que generalmente comprometen los cuadrantes, principalmente el cuadrante posterior-superior de la membrana timpánica, es decir, de la par tensa, cuadrante posterior-superior, en algunos casos el antero-superior, más raro, y también la pars flácida. Entonces, a esas retracciones que ocurren a nivel del cuadrante posterior-superior y de la pars flácida le llamamos bolsas o bolsillos de retracción. En este proceso de retracción de la membrana timpánica, es decir, que la membrana timpánica va hacia la pared interna de la caja, hacia el oído medio, hay tres fases. Una fase de otosalpingitis, donde hay predominio entonces de la inflamación del oído medio, una disfunción tubárica. Por lo tanto, al tener una obstrucción, una disfunción de la trompa de Eustaquio, va a existir un aumento de presiones negativas en la cavidad timpánica, en la caja. Es decir, al no ventilarse el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, porque hay una disfunción o una obstrucción de la misma, aumenta la presión negativa dentro de la cavidad timpánica. Eso va a producir entonces una retracción, una atelectasia de la membrana timpánica. Esa atelectasia, esa retracción de la membrana timpánica, por entonces una alteración al no poder compensarse las presiones y aumento de la presión negativa, va a producir entonces que esta membrana timpánica se pueda adherir a los huesecillos, al promontorio. Puede haber una adherencia importante donde se ve el molde o el relieve de las estructuras del oído medio, sobre todo los huesecillos. Entonces, no solo se va hacia adentro, sino que puede haber adherencia también de la membrana timpánica a las estructuras del oído medio. Y después tenemos una tercera fase que hablábamos hoy, que es la otitis media adhesiva, con un empeoramiento de los signos inflamatorios. Se fusiona toda completamente la capa mucosa de la membrana timpánica a la mucosa del oído medio, la pared medial del oído medio, y se hace indistinguible una de otra. Entonces acá ya no queda aire en el oído medio, está totalmente adherida la membrana timpánica a las estructuras del oído medio. Entonces acá vamos a ver una membrana timpánica obviamente que está debilitada, es decir, la presión negativa del oído medio
nosotros le agregamos una membrana timpánica debilitada porque perdió sus fibras de colágeno, perdió su capa media, obviamente eso hace que se retraiga con suma facilidad. Algunos lo describen como membrana timpánica desarmada, según Bremont. En la otitis atelectásica, ¿cómo se va a ver? La membrana timpánica, al perder su capa media, se va a ver translúcida, transparente, como acá, por ejemplo, que es más finita. Acá hay un bolsillo de retracción postero-superior, acá queda aire, acá está totalmente adherida al promontorio, se ve la membrana, la ventana redonda, se ve el estribo, no se ve la rama descendente ni la apófisis lenticular del yunque. Es decir, estas afecciones también pueden cursar con osteitis, ¿no? Es decir, cuando hay falta de alguna parte de los huesecillos. Acá también, adherido a la articulación incudo-estapediana, a este nivel, el resto de la membrana se ve transparente, translúcida. Ahora, cuando ya está en un estadio más avanzado, obviamente se adhiere toda la membrana al oído medio, entonces ya toma otro aspecto, que es una membrana engrosada, puede haber focos de tímpanoesclerosis o una bingoesclerosis total, pero toda adherida al oído medio, sin aire en el oído medio, entonces como hay un proceso inflamatorio en todo este proceso de adherencia, la membrana timpánica se va a ver totalmente engrosada, opaca, a diferencia de las otitis atelectásicas. Lo que dijimos, la potencialidad que tiene las otitis medias crónicas atelectásicas en la evolución hacia el colesteatoma. Como acá podemos tener, ¿sí? Dijimos cuando estos son bolsillos de retracción postero-superior, no son atelectasias centrales, sino son excéntricas. Como esta es una atelectasia, un bolsillo de retracción atical, en la pars flácida, y que ya empieza a descamar epitelio, eso blanco que se ve ahí, que son descamación, o acá también, acá arriba. Estos son estadios que uno ya sabe que son precolesteatomatosos, cuando el bolsillo se va hacia adentro y empieza a existir, no podemos ver bien el fondo del bolsillo, entonces pensamos ya son estadios precolesteatomatosos. Con respecto a la etiopatogenia, al origen de esta afección, entonces ya sabemos el origen de la otitis crónica, que es multifactorial, obviamente. Ahora, esto hace referencia un poco a cómo es que o por qué la membrana timpánica, si atelectasia, se va hacia adentro, hacia el oído medio. Tres factores: por una hipopresión del oído medio, al no estar una trompa disfuncional, no poder equiparar las presiones del oído medio con la presión exterior, aumenta la presión negativa, es decir, una hipopresión en el oído medio. Eso por un lado. Segundo, la membrana timpánica, que la tenemos debilitada por pérdida de su capa media. Y tercero, existe generalmente un bloqueo interático timpánico, es decir, un bloqueo de las rutas de ventilación desde el mesotímpano al epitímpano. Si consideramos la hipopresión del oído medio, tenemos entonces una disfunción tubárica. La trompa Eustaquio, como dijimos, no va a poder compensar, no va a poder ventilar el oído medio. Hay un aumento de los intercambios gaseosos, como hay un proceso inflamatorio en el oído medio, hay una reabsorción, hay un aumento entonces de estos intercambios gaseosos con reabsorción de oxígeno, aumento del dióxido de carbono, aumento de la presión negativa dentro del oído medio. Cuando esto ocurre, cuando hay variaciones de presión en el oído medio y este oído medio no puede ser ventilado a través de la trompa de Eustaquio, la mastoides, el aire que está en la mastoides y en el antromastoideo, actuarían como buffer, es decir, compensando, ¿sí?, esta pérdida o esta presión negativa del oído medio. Entonces pasa aire desde la mastoides y el antro hacia el oído medio. También, si acá hay presión negativa, obviamente
a llevar aire desde la mastoides y el antro hasta el oído medio para compensar entonces este déficit. Esto ocurre obviamente por un tiempo, es decir, pero ¿qué ocurre acá? Como es un oído crónico, es decir, esto ocurre, como ya sabemos, en pacientes que han tenido episodios infecciosos durante la primera infancia, episodios otíticos. Entonces, estos cuadros infecciosos durante la primera infancia, todos estos episodios de otitis medias agudas o de efusión, otitis medias con efusión, en parte detienen la neumatización de la mastoides. Acá vemos, por ejemplo, un temporal fetal donde vemos la escama, vemos el peñasco, el anillo, el hueso timpánico, pared anterior, inferior y posterior del conducto auditivo externo. Acá está la pared interna de la caja, ahí está la ventana redonda. Esto después del nacimiento se va a empezar, obviamente, a desarrollar, se va a empezar a ventilar la mastoides. Acá se va a formar, entonces la mastoides se va a formar a partir del sector posterior del peñasco. Para completar toda la neumatización, a los 5 años de edad aproximadamente, el chiquito ya tiene todos los grupos de celdillas. Si este chiquito tiene procesos infecciosos, procesos de derrame, ocupación de su oído medio por líquido, bueno, detiene en parte, esa es una de las teorías, que detiene la aireación de la mastoides, por lo tanto, llegaríamos a este caso de que no tengo celdillas acá, no hay aire, por lo tanto, esta compensación sería muchísimo más difícil o no existiría, lo que hace que la membrana también favorezca entonces toda la retracción, ¿no?, de la membrana timpánica hacia el oído medio. Con respecto al debilitamiento de la membrana timpánica, hay una desaparición o degradación de la lámina propia, que es la capa conjuntiva, es decir, la capa elástica, que tiene la partensa. Hay un debilitamiento que es constitucional, es decir, como ya sabemos, hay dos zonas anatómicas que por razones embriológicas son zonas de menor resistencia. La parflácida o membrana de Rapnel, que tiene dos capas, la capa epitelial y la capa mucosa, no tiene capa media, y de la partensa la parte posterior-superior. Constitucionalmente, estas son zonas anatómicas donde hay mayor debilidad o adquirida. Este debilitamiento de la membrana puede ser adquirida. ¿Por qué? Porque perdió su capa media, sus fibras elásticas, por ruptura de estas fibras de colágeno, por necrosis observada durante los procesos infecciosos agudos, y también en el caso del oído medio con efusión, la actividad de algunas enzimas, elastasas, colagenasas, que llevan a la destrucción entonces de las fibras de colágeno, con la pérdida de la capa media y la consiguiente pérdida de elasticidad de la membrana timpánica. Y en tercer lugar, en la etiopatogenia tenemos el bloqueo del diafragma interático timpánico. ¿Qué es esto? Si nosotros acá tenemos un esquema acá del oído medio, acá está la membrana timpánica, la caja, ¿sí?, con el epitímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. Entonces, el aire va a llegar a través de la trompa de Eustaquio, todo lo que es hipotímpano, mesotímpano, con relativa facilidad, normalmente, ¿no? Y después, desde el mesotímpano, va a ir a ventilar el epitímpano, pero a través de dos rutas que se llaman istmo-timpánico, el anterior y el posterior, que es donde están las flechitas. Entonces por acá va a ir a ventilar todo el epitímpano o el ático. Obviamente hay acá un diafragma constituido por el tendón del músculo del martillo, los repliegues mucosos, los ligamentos de los huesecillos, constituyen un verdadero diafragma,
donde hay únicamente dos sectores por donde se va a ventilar. Es decir, que el epitímpano de por sí es un sector que tiene una ventilación un poco más limitada o es más dificultoso que llegue el aire. Entonces, cualquier inflamación, cualquier proceso inflamatorio puede obstruir estas rutas de ventilación, quedando todo el sector epitimpánico o atical sin ventilación, con un manejo importante de presiones negativas. Estas lesiones inflamatorias obturan entonces estos estrechos corredores que dijimos se llaman istmos timpánicos, anterior y posterior, produciendo entonces el colapso de todo lo que es el oído medio, el epitímpano, con retracción, y esto lo vamos a ver, con retracciones a nivel de la pars flácida, de la membrana de Rappner. Si uno quiere saber qué está ocurriendo a nivel del epitímpano, semiológicamente, con otoscopía, va a mirar la pars flácida, va a mirar hacia arriba, es decir, quiero saber qué ocurre en la planta alta, voy a mirar las ventanas de arriba, como para tener una idea de qué está ocurriendo en el ático. Continuando entonces con la clínica de las otitis crónicas atelectásicas, es decir, la evaluación clínica otorrinolaringológica y audiológica, decimos que es una patología de curso silente, es decir, que puede evolucionar con algunos episodios de otorrea. La hipoacusia a veces suele ser fluctuante, está salpicada por antecedentes de derrames de oído medio, también de antecedentes de intervenciones instrumentales, como por ejemplo diabolizaciones para ventilar el oído medio, aunque no hay un síntoma patognomónico típico de esta afección, sino que es una hipoacusia de carácter conductivo, leve, a veces moderada, depende del grado de compromiso de la cadena osicular, y que a veces se va a agravar, se va a hacer más notoria cuando presenta episodios de efusión en el oído medio. Como vemos acá, una membrana timpánica retraída, la par flácida retraída, muy marcados los repliegues tímpano-mayolares, el mango del martillo, con un líquido, un líquido en el oído medio que da el aspecto así amarillento, lo que hace pensar que es de viscosidad aumentada, tipo un glue ear. Y bueno, acá una imagen con un tubo entonces de ventilación transtimpánico. Entonces decimos que es una hipoacusia de carácter conductivo, con un gap entre 30 a 40 decibeles o un poco más si hay lesión de cadena osicular o signos de osteólisis, sobre todo de la descendente del yunque y de la apófisis lenticular del yunque. Esta hipoacusia entonces de instalación progresiva, hay acúfenos, puede haber acúfenos de tono grave, y en algunos casos, cuando aparece otorrea, bueno, ya hay que sospechar en la perforación de alguno de estos bolsillos de retracción y estar muy atentos, como dijimos, porque es un estado precolesteatomatoso. Esta hipoacusia se puede agravar, como dijimos anteriormente, en el caso de que el paciente tiene una atelectasia o un bolsillo de retracción y presenta entonces, se le agrega líquido de viscosidad variable, se agrega una otitis media con efusión que va a agravar esta hipoacusia. O en algunos casos donde hay ruptura de la cadena, como dijimos anteriormente, principalmente de la rama de la descendente del yunque o de la apófisis descendente del yunque y de la apófisis lenticular. ¿Qué vamos a ver en otoscopía? La membrana timpánica va a ser fina, transparente, translúcida, como acá, fina, adelgazada, acá también, es translúcida, va a estar obviamente retraída. Ya dijimos, en la parte central o en la parte excéntrica, en el cuadrante póstero superior, como se ve acá, un bolsillo de retracción, que vemos el fondo, que está limpio,
pero acá arriba también hay otro bolsillo, pero ya con descamación. Esta es otra donde está adherida al promontorio, con aparente líquido en el oído medio. Se nota muy bien la articulación incudo-estapediana, el mango del martillo, es decir, una retracción importante, y queda aire en este corredor que es peripromontorial. Lo mismo que acá en este sector hay aire en la caja, pero acá tenemos un bolsillo de retracción postero superior, adherido acá al estribo, el yunque, que parece que no llegara hasta el capitel del estribo, como que hay una disyunción de cadena, acá también, por signos de osteólisis. Esta es una imagen donde ha estado perforado y epitelizó, entonces se ve una zona muchísimo más delgada, más transparente. Vamos a ver entonces estos bolsillos de retracción. Siempre hay que ver, tratar de ver el fondo, ver si no descama. Evaluar si hay signos de osteólisis, como acá, de lisis de alguno de los huesecillos. El mango del martillo va a estar rotado hacia el promontorio porque es arrastrado entonces por la presión negativa y la membrana que también se va hacia medial, arrastra entonces el promontorio y se horizontaliza o se rota hacia el promontorio. Como decía, hay que observar el fondo de estos bolsillos de retracción. También en el conducto auditivo externo podemos tener haces epidérmicos, es decir, descamación, ulceraciones, osteitis a nivel del conducto auditivo externo. Y en todo lo que sería ver si no hay granulomas o lesiones mucosas, a veces hay pólipos que pueden aparecer en ese sector. Hay una clasificación. Hay varias, en realidad, de otitis crónica atelectásica. Esta es una que la clasifica en atelectasias centrales y atelectasias excéntricas. Las centrales, la localización es decir, en estos casos la retracción se localiza sobre el promontorio y se inicia alrededor del ombligo de la membrana timpánica. Hay 3 estadios. Estadio 1, como la retracción es periumbilical en esta zona, sin llegar al promontorio. El estadio 2, donde la retracción llega a contactar con la articulación incudo-estapediana, como acá, contacta con la articulación incudo-estapediana. Esto se llama miringo de membrana, incudo de yunque, estapedio de estribo, pexia de pegarse, es decir, miringo, incudo, estapedopexia. Y en estadio 3, donde ya contacta con la cara interna de la caja, moldea el relieve del promontorio, como se ve acá, queda un espacio aéreo en este sector entre el tímpano y el fondo de la caja. Ahí estaría la ventana redonda, acá se ve el estribo, el martillo muy marcado, es decir que lo que hay que ver siempre es estas retracciones. En este caso no contacta el promontorio, acá contacta con la articulación incudo-estapediana y acá contacta con el promontorio. Hay que ver también, en general, se producen en estos casos adherencias. Se contacta, pero a su vez se adhiere. La otra son las atelectasias excéntricas o bolsillos de retracción. Son los estadios 4 que ocurren en los cuadrantes superiores, principalmente en el cuadrante póstero superior de la partensa y en el ático. Entonces tenemos que pueden ser aticales o atriales. Los atriales son pósteros superiores o, más raro, antero superior. Esto lo dividimos, estadio 4A, el fondo de la bolsa de retracción es controlable, es visible al examen otoscópico. El estadio B, donde el fondo ya no es controlable, hay descamación, productos de secreción epidérmica. Y el C, 4C, es cuando ya está roto, se produce una ruptura del fondo de la bolsa y en general coincide con el inicio de episodios. Un oído que no tenía otorrea comienza entonces con una otorrea purulenta, recurrente, con descamación. Entonces, en estos casos ya estamos camino hacia el colesteatoma.
Esta etapa, entonces, es esencial en la historia de la otitis atelectásica porque marca la entrada irreversible del oído medio en el proceso colesteatomatoso, ¿sí? Cuando está roto, cuando descama, cuando no vemos el fondo, cuando el paciente empieza con episodios de otorrea. Acá vemos entonces algunas atelectasias excéntricas, tipo 4A, 4B y 4C. 4A, un bolsillo póstero superior, limpio, que se ve el fondo. 4B, un bolsillo atical, igual que este, con cierta descamación, se llega a ver el fondo. Y 4C, ya está perforado, acá ya está en rumbo al colesteatoma, con descamación, no se ve el fondo, acá con imágenes granulomatosas o polipoideas, en este caso es un bolsillo póstero superior, y en este caso es un bolsillo atical. Esto es un esquema, esto es lo normal, acá está la caja del tímpano, este es el estribo, la mastoides, acá estaría el antro, el aditus, aditus adantrum, la trompa de Eustaquio, conducto aditivo externo con el epitelio, que es lo rojo, lo azul es la mucosa, este es el mango del martillo y esto serían las fibras elásticas de la membrana timpánica. Un estadio A, un bolsillo de retracción que no contacta, que se ve el fondo, que está limpio, ruptura de las fibras elásticas. El estadio B ya con descamación, también se mete a nivel atical. Y el estadio C ya con descamación y prácticamente la formación, la ruptura de este bolsillo, epidermis dentro del oído medio y con la formación entonces de un colesteatoma. Hay otras clasificaciones, ¿sí? Hay varias. Esta es otra. Por ejemplo, acá tenemos las atelectasias y los bolsillos de retracción. Los divide en grados, o tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Atelectasias leves, leincudo-estapedopexia, esto es similar a la que vimos anteriormente. Cuando hay una retracción promontorial, o acá ponen en el estadio 4 la adhesiva, cuando sería un estadio ya terminal de esta atelectasia, donde se adhiere totalmente la membrana timpánica a las paredes de la caja sin la presencia de aire en el oído medio. Acá está entonces cuando hay sin adherencias, acá posiblemente tenga adherencias, el promontorial puede haber adherencias presentes o no, y un poco acá la evaluación, lo que se hace desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? En general, cuando uno sospecha o es un bolsillo que no se ve el fondo y que descama, y bueno, en general se instala un tratamiento de tipo quirúrgico, mientras que otros se hacen únicamente una evaluación, un control estricto del paciente. En cuanto a los bolsillos de retracción, acá tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5. Con respecto a la adherencia, el grado 1 no tiene contacto, el grado 2 tiene contacto con la pared interna de la caja, pero no está adherido, el grado 3 ya está adherido, grado 4 no está adherido, pero es no controlable, mientras que el grado 3 es controlable y el grado 2 y el 1 también, es decir, del 1 al 3 son bolsillos controlables, estén o no adheridos. Y el grado 4 y el grado 5 se diferencian en que uno es adhesivo y el grado 4 no. Pero ambos, el grado 4 y el grado 5, no son bolsillos entonces controlables en el sentido de que son bolsillos que descaman y que van rumbo hacia el colesteatoma. Hay que tener en cuenta que tanto las atelectasias y los bolsillos de retracción se caracterizan por ser un proceso dinámico y evolutivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico con el interrogatorio del paciente, los antecedentes que haya tenido en la infancia, de procesos infecciosos durante la primera infancia, antecedentes de diabolizaciones, de oído medio con efusión. Eso por un lado, pero principalmente hay que hacer una evaluación otoscópica, es decir, tenemos que mirar
la membrana timpánica. Puede ser por otomicroscopía o, como en este caso, vemos con el otomicroscopio, con 10 aumentos, 10, 12 aumentos, o con visión endoscópica, que tal vez permite ver con un poco más de detalle algunas estructuras. También necesitamos los estudios audiométricos, audiológicos, la audiometría tonal, fundamentalmente, la impedanciometría, y estudios por imágenes en el caso de que sospechemos de un colesteatoma o cuando queremos ver también si hay algún compromiso de la cadena osicular o cómo está el ático. En este caso utilizamos la tomografía computada sin contraste. Este es un corte coronal donde vemos el conducto auditivo externo. Acá está la caja, esta es la cóclea, este es un conducto semicircular superior. Ahí se ve un huesecillo, está todo con aire, esto es normal. Esto es la pared externa del ático, se llama scutum, o muro del ático, con esta saliencia que tiene acá, que es la espina supratimpánica, o espolón de José. Esto siempre hay que mirar, que esté presente, porque los colesteatomas aticales producen una lisis de esta estructura. Desaparece el scutum. Este es un corte axial, donde vemos la caja, todo esto en forma de reloj de arena. Acá vemos el caracol, y ahí se ven los huesecillos, se ve la cabeza del martillo y el yunque. En este caso es un corte alto, porque estamos viendo la articulación incudo-malleolar, donde vemos el yunque, se ve como si fuese un cucurucho, y en una bocha de lado la cabeza del martillo. Con respecto a la audiometría tonal, acá se da una situación donde podemos tener disociación entre lo que es los estudios audiológicos y la clínica, una discordancia clínica o una disociación clínico-audiológica. Podemos ver, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Podemos ver algunos bolsillos de retracción importantes y que no se manifiestan funcionalmente, es decir, que el paciente tiene una audición buena con respecto a ese gran bolsillo de retracción. Entonces podemos tener desde audiometrías prácticamente normales, con algunos bolsillos de retracción o actitasias centrales, peripromontoriales, sin adherencias, y tener hipoacusias muy leves, o incluso audiometrías relativamente normales. Si no, vamos a tener hipoacusias conductivas con un gap entre 30, 40, 45 decibeles. Como acá que tenemos un gap, tenemos los umbrales en 40, acá también. Ya cuando hay compromiso, obviamente, de lisis de la cadena osicular, ya vamos a tener entre 40, 50, acercándonos casi a 50, 55 decibeles, vamos a tener un gap muy marcado. En ese caso sospechamos que hay una lisis de una interrupción de la cadena osicular. La impedanciometría, el timpanograma, también es variable. Podemos tener un timpanograma alto, timpanograma con la membrana es muy delgada, no tiene la capa media, ha perdido entonces su elasticidad. Entonces podemos tener, si es un bolsillo chico, en algunos casos, un timpanograma tipo AD. O podemos tener timpanogramas planos, que es lo más habitual, encontrar un timpanograma tipo plano con reflejo estapediano negativo y con volúmenes elevados. La logodiometría desplazada a la derecha. Entonces acá vemos un pequeño gap, con una curva plana, con volúmenes altos, reflejo estapediano negativo, pero también podemos tener una impedanciometría, un timpanograma tipo C con una curva desplazada hacia las presiones negativas. Esto va a depender de la movilidad que tenga la membrana timpánica y si está adherida o no. Digamos, si hay una adherencia de la membrana timpánica a la pared interna de la caja con bolsillos de retracción grandes,
Entonces no va a tener esa movilidad, vamos a tener timpanograma plano con volumen alto y reflejo estapediano negativo. En general, resumiendo, son hipoacusias conductivas entre 30 y 40 decibeles con timpanogramas plano, con reflejo estapediano negativo y en algunos casos el volumen elevado. Otro estudio que solicitamos es la tomografía computada. Acá vemos este está normal, conducto auditivo externo, es un corte coronal. Esta es la caja, ahí está uno de los huesecillos, ¿sí? Todo ventilado, y acá, como se ve acá, esto está todo ocupado, pero no está erosionado el scutum, que es esto, esta pared y esta pared. Esto es el scutum, la espina supratimpánica, la que está marcando acá con las flechitas. Esta es la espina supratimpánica, este es el yunque, ahí está la ventana oval, conducto auditivo externo, este es el conducto auditivo interno, ahí empieza el caracol, acá está el promontorio, conducto semicircular superior. Y acá aparece, acá está bien, con aire, y acá no, ya tenemos este tejido, color, se aparece en la tomografía gris, un color gris, que es de densidad de partes blandas, con erosionado. Ven que acá está el pico y acá no, está amputado. Esto ya es un colesteatoma. Lo mismo que acá, con erosiones. Acá se ve el tegmen, también aparentemente erosionado. Está la ventana oval, todo ocupado. Lo mismo que en este otro corte. Se ve la membrana retraída, algo de aire tenemos acá alrededor de este es el promontorio, alrededor del promontorio. Este es el caracol. Y sobre todo en el ático vemos huesecillos que no se identifican, este es el martillo, parte del yunque, y acá todo este tejido inflamatorio que compromete el ático. ¿Cómo es la evolución entonces hacia el colesteatoma? Tenemos un bolsillo que va a ir en aumento, se retrae y va hacia la pared interna del oído medio. Va a haber una atrofia de la lámina propia, alteración del autolimpiado, se empiezan a acumular escamas con maceración hasta que el bolsillo se rompe. Va a haber un aumento de la actividad secretora y de la actividad inmunitaria celular, con linfoquina, factor activador de osteoclastos y factores quimiotácticos, lo que van entonces ya a empezar a desarrollar el colesteatoma. ¿Cuál es la evolución? La evolución depende de, obviamente, fenómenos rinofaringios que van a actuar sobre la trompa de Eustaquio, episodios rinosinusales, rinitis crónica, sinusitis crónica. Hay que ver cómo está el cabum, si tiene adenoides o no. Y puede entonces evolucionar, como ya dijimos, pasar hacia el colesteatoma. Hay que tener en cuenta entonces que las otitis crónicas atelectásicas son precolesteatomatosas. Con respecto a los tratamientos, como les decía, es variable. En algunos casos, con uno ve el bolsillo está limpio, el paciente no tiene una alteración funcional importante, se puede tomar una conducta expectante y hacer controles, 3, 4 controles anuales, ir observándolo. Y en otros casos, tratamiento quirúrgico que van desde diabolizaciones para ver si se despega el bolsillo o la cirugía con resección, la microcirugía con resección de estos bolsillos, donde nosotros vemos que ya está camino hacia el colesteatoma. Como acá que ya tenemos un colesteatoma, entonces atical, porque el colesteatoma, después vamos a ver, empieza a producir toda una destrucción, no solo por compresión, sino por liberación también de enzimas que van osteolíticas, van destruyendo la cadena y puede haber complicaciones serias. Entonces, si es un bolsillo que descama, que nosotros no controlamos el fondo, bueno, se puede resecar y hacer una timpanoplastía, con o sin reparación de la cadena, depende si tiene lesión de cadena osicular, y poner en algunos casos cartílago, que nos va a ayudar a evitar la retracción. Y cuando ya tiene colesteatoma, obviamente el tratamiento es quirúrgico. Bueno, muchas gracias.